Oh, estoy a punto de lanzarme del avión y no sé si usar paracaídas. Bueno, vamos a ver. Tenemos que hablar. ¿Hablamos de mascarillas? El asunto no es muy fácil, aparentemente. Disculpen primero que me presente. Me llamo Lucas González, soy médico... Tengo que enfocarlo mejor, ¿no? Así. Bien. Soy médico, soy epidemiólogo retirado en la práctica. Trabajé en epidemiología en las Islas Canarias durante 28 años, haciendo vigilancia y haciendo planes de gripe. Y como resultado de vivir en las Islas Canarias, que yo tenía la sensación de que éramos más vulnerables que en el territorio peninsular, me dediqué a profundizar en el tema de la posibilidad de pandemias respiratorias graves, pensando en pandemias de gripe, porque era lo que nos preocupaba en aquel momento. Y como resultado de eso acabé haciendo un trabajo a petición de un organismo dependiente del gobierno de Canarias, y ese trabajo está publicado ahora mismo en un sitio que se llama resilience-maps.org. Pongo el enlace en la descripción. Y quería hablar del tema de las mascarillas. Hay dos maneras básicas de verlo. Una de ellas es verlo como una dicotomía, como una disyuntiva, sí o no, o verlo como algo que podemos explorar. Yo creo que la disyuntiva está en ¿lo vamos a explorar o no lo vamos a explorar? Y yo soy claramente partidario de explorarlo. Bien, para eso hay que ver primero cuáles son los argumentos a favor de no ponerse mascarillas, de no recomendarle mascarillas a la población general. Uno de ellos es la escasez. El tema de que si estás usando mascarillas, si estás comprando mascarillas, esas mascarillas no las pueden usar los sanitarios, por lo tanto todos perdemos porque perdemos a los sanitarios. Otro argumento es la sensación de falsa seguridad, esa sensación de que estás utilizando un preservativo agujereado, que te metes en más líos que los que deberías meterte. Otro argumento es el de que la gente utiliza mal las mascarillas. Se las ponen colgando por debajo de la boca, se las tocan continuamente. Al quitárselas, la tocan por donde podría haber contaminación y pueden autocontaminarse. Y todos estos problemas son problemas reales y son los argumentos que avanzan las personas que proponen que no se recomienda a la población general utilizar mascarillas. Sin embargo, sí lo recomiendan, porque en eso no hay grandes dudas, que las mascarillas, aunque no tengan una eficacia muy grande, es bueno que se las pongan las personas enfermas, porque reduce el paso del virus de esa persona a otras personas que están en el entorno. Espero haber captado adecuadamente lo que dicen las personas que proponen que no se recomienden mascarillas a la población general. Si hay alguien que tenga más argumentos, por favor me lo dice, porque esto está hecho a día 8 de mayo del 2020 y todos estamos aprendiendo. Es posible que a mí me falten argumentos. Bien. ¿Cuáles son los argumentos a favor de sí recomendar mascarillas a la población general? Uno de ellos es que algo hace, algo protege. Me protege un poquitito de los virus que estén soltando otras personas en mi entorno. Eso es posible. Y si es posible, desde luego querríamos utilizarlo. Y en la duda, hay mucha gente que es partidaria de decir que no se limite su uso, que lo use el que quiera. Hay otro argumento más, que es un argumento un poco más matemático. Todos los estudios que se han hecho, o la gran mayoría de los estudios, hasta donde yo sé, hay muchísimos estudios, que se han hecho para evaluar la efectividad de las mascarillas, cuánto de buenas son en cortarle el paso al virus, que es de lo que se trata. En eso estamos todos de acuerdo, ¿no? En principio. Es que las mascarillas se miden entre una persona y otra. Persona A a persona B. Desde Ana hasta Bartolomé.
Pero en la sociedad realmente estamos hablando de personas que entran en contacto con personas, que entran en contacto con personas, con personas, con personas, con personas. Con lo cual estamos hablando de Ana y de Bartolomé. Por supuesto que estamos hablando de Ana y de Bartolomé. Pero también estamos hablando de Zoé. De todas las personas intermedias que hay en esa cadena. Y hay una cuestión matemática que es interesante, que es que imagínate que el máximo de contagios que se pueden tener sin mascarilla lo llamamos 100 y con mascarilla no consigues un gran efecto. Imaginemos que consigues reducir el 100 a 90. Eso en términos de probabilidad se llama 0,9 o 1,0, dependiendo de si es el 100% o si es el 90%. Y cuando tú entras en una cadena, cuando pasas de A a B es 0,9, cuando pasas de B a C también es 0,9. Con lo cual, al pasar de A a C, de Ana a Carlota, lo que tenemos es que hay que multiplicar las dos probabilidades. 0,9 por 0,9 es 0,81, que es menos que 0,9. Es decir, a medida que tú avanzas en la cadena, cuando partes de una persona contagiada y el resto de las personas todos tienen mascarilla, estás consiguiendo un efecto que podría potencialmente ser bueno. Haciendo caso de todas las objeciones que nos han planteado antes, ¿eh? Cuidado con eso. Pero el efecto potencial podría ser bueno, en teoría. Entonces, los partidarios de esta estrategia lo que proponen es que lo que hay que hacer es que use mascarillas cuanta más gente mejor. Porque entre otras cosas, cuando hablamos del contagio entre A y B, si tenemos una mascarilla en medio o si tenemos dos, puede que sea distinto. Puede ser que en lugar de 0,9 sea 0,8 o 0,75. Me da igual. Estamos hablando de que puede que haya una diferencia clara. La otra cuestión es que en esta enfermedad en particular, en el coronavirus, en el COVID-19, igual que en la gripe, hay algunas personas que no tienen síntomas y que podrían estar transmitiendo la enfermedad. Se trata de las personas que van a tener síntomas mañana pero que todavía no lo tienen porque están incubando. Y se trata posiblemente de las personas que pasan la infección, que el virus se multiplica dentro de su cuerpo y ellos ganan sin que lleguen al nivel tan alto como para tener síntomas. Y esas personas podrían estar transmitiendo el virus a otras personas. A lo mejor no en gran cantidad, pero si lo transmito poco y me paseo abundantemente, el efecto podría ser importante. Realmente hay estudios todavía en marcha, estamos en situación en la que estamos viendo a ver cómo se comporta esta enfermedad y todo esto está escrito a lápiz. Y luego está el tema de si esta enfermedad se transmite sobre todo por aerosoles o por gotas pequeñas, pero que no son tan pequeñas, que se acaban cayendo en el suelo rápidamente. ¿Son gotas de caída fácil o son gotas flotantes? Esa es la gran diferencia que nosotros podemos tener. Entonces, todo eso se está estudiando. Es posible que intervenga mucho la humedad que hay en el ambiente, el grado de ventilación que hay en la habitación, si estamos dentro o fuera de un edificio, a lo mejor importa la cantidad de sol que haya. Puede que influyan muchos factores, pero el caso es que hay incertidumbre, hay debate, la gente está estudiando este asunto. Y tenemos que movernos y tomar decisiones en un entorno de relativa incertidumbre. Luego está el tema de explorar, porque lo tenía puesto aquí. Vamos a enseñarle este dibujito. Lo que tenemos son las personas que proponen que no, las personas que proponen que sí, que no son personas, son argumentos. Una persona, cualquiera de nosotros, puede elegir examinar los argumentos negativos y los argumentos positivos. Y luego tenemos toda esta posibilidad de explorar la situación un poco más amplia, que es lo que yo querría hacer ahora, para completar un poco esta revisión, ¿no? En primer lugar, el que usemos mascarillas o no va a depender bastante de la situación epidemiológica. Nadie se va a poner mascarillas en un momento en que no hay pandemia. Si hay una situación en la que hay pandemia y hay un número de contagios muy abundante, es posible que lo más recomendable sea que todo el mundo utilice mascarillas porque algo hay que frenar. Puede ser.
Luego está el tema de que la objeción de que la gente no sabe usar las mascarillas se puede contraargumentar con otro comentario, que es: si la gente no sabe usarla, aprendamos. Y si hay que enseñar, se enseña. Hay que enseñar a la gente a cómo usar las mascarillas, cómo ponérselas y cómo quitárselas. Igual que aprendemos a ponernos un cinturón de seguridad, igual que aprendemos a conducir prudentemente. No damos por hecho que la gente tiene que saber y ya está. Y si tardan en aprender 2 semanas, entonces tenemos que empezar 2 semanas antes con la campaña educativa. Y si hay unas personas que aprenden más tarde y otras que aprenden más pronto, otro motivo más para empezar la campaña y para dirigir la campaña a las personas que tengan dudas, a las personas que veamos que lo están haciendo mal. Si hay un montón de cámaras en un montón de sitios, podemos tratar de recoger algunos momentos de esas cámaras y ver cuál es el peor uso que la gente hace de las mascarillas y dirigirnos a ese comportamiento. No atacarnos unos a otros, sencillamente ver qué es lo que colectivamente no estamos haciendo bien y mejorarlo. Eso es algo que desde luego podemos hacer. Estoy seguro de que hay gente que ya está haciendo. Otro tema es la educación muy básica de cómo funciona esta infección, de cómo funcionan los contagios, de qué es lo que está pasando realmente y de por qué hay que hacer las cosas. Y eso puede requerir algo de tiempo, y requiere algo de paciencia, y requiere divulgar, y requiere que haya gente haciendo dibujitos y vídeos, y lo que haga falta para explicarnos las cosas unos a otros y que la gente aprenda a entender las cosas científicas. Y si esto hay que convertirlo en un tipo de música que a ti no te gusta, pero que hay gente a la que le gusta, y que así la educación llega a otras personas, pues habrá que hacer eso. Y hay un tema que ahora entramos en la parte que a mí más me interesa de todo este asunto, que es el tema del diseño. Estamos hablando de las mascarillas que existen ahora, pero está claro que podemos diseñar mascarillas mejores y que podemos diseñar en la categoría general de equipos de protección individual. Podemos diseñar equipos de protección individual mejores. La propuesta sería partir de las especificaciones técnicas que tienen que tener ese equipo de protección individual ideal y acercarnos todo lo más posible a esas especificaciones deseadas y deseables. Entonces, esas especificaciones tienen que hablar de qué funcionalidad queremos que tenga la mascarilla. Queremos que sea fácil de poner y de quitar, queremos que sea segura, queremos que asegure que no nos toquemos la cara, queremos que sirva para gente con barba, queremos que sirva para gente con gafas, queremos que sirva para gente que la va a usar un poco de rato o para gente que la va a usar mucho rato, que sirva para muchos climas distintos. A lo mejor hay que diseñar todo un ecosistema de equipos de protección individual, pero teniendo unos criterios. Y esos criterios además deberíamos poderlos comprobar. Deberíamos tener sistemas que nos permitan ver si la mascarilla está funcionando o no funcionando. O no está funcionando. Ya hay sistemas que te permiten de forma muy casera hacer la prueba de apagar una cerilla o la prueba de transmitir un olor desde un lado de la mascarilla hasta el otro lado de la mascarilla. Es posible que haya que utilizar sistemas más numéricos, más de laboratorio, para poder comprobar el funcionamiento de la mascarilla. Otra cuestión que hay que ver como parte de los criterios es si aguantan mucho rato, qué pasa si se lavan 100 veces. ¿Pierden eficacia o no pierden eficacia? Si resulta que pierden eficacia, a lo mejor resulta que hay que admitir que la mascarilla tiene una vida útil de 50 veces que te la pones, pero ya no lo uses más, como esas baterías que las cargas y las descargas y luego ya no tienen el mismo rendimiento. Así que hay que hablar de diseños, por un lado, de forma física de los artefactos que estamos utilizando, y también hay que hablar de los materiales. Vamos a usar seda, vamos a usar algodón, vamos a usar una combinación, vamos a usar tejido de nylon, del de las medias para las piernas. ¿Qué es lo que vamos a usar? Y la otra cuestión es que hay que
incluir también qué otras cosas podemos usar. No solamente está la mascarilla, también está las viseras, los protectores de plástico faciales, que tienen que tener un sellado en la parte de la frente, que tienen que evitar que el aire se vaya por los lados, que tienen que permitir la respiración, pero no tienen por qué llenarse de vaho, de humedad interior, que nos dificulta poder ver las cosas que estamos comprando en el supermercado. Y esos son solo las viseras o los visores, ¿no? Que no sé cómo se traduce eso. Los protectores faciales. Pero es que también tenemos más cosas. Tenemos, cuando la gente va al dentista, es posible utilizar el equivalente a una incubadora. El paciente mete la cabeza debajo de una caja que tiene el techo transparente y el dentista es capaz de hacer todos sus tejemanejes, todas las cosas que tiene que hacer el dentista sin que haya tanta probabilidad de contagio entre el paciente y el dentista en una dirección o en la otra. Ese concepto sería parecido al concepto de una incubadora. Hay gente que lo está usando ya. También está el concepto, pero es solo un concepto, que se nos ocurrió hace tiempo y que lo hicimos una prueba en un garaje, pero no está claro que eso vaya a funcionar en la vida real, que es la excubadora, que es una caja de cartón a la cual le salen brazos con guantes y que tiene también una pantalla, una ventana transparente para poder ver a través de ella. Eso significa que nosotros podemos caminar con esa caja, acercarnos a la cabecera del paciente, ajustar un suero y luego salir de la habitación. Es como si fuera un traje que te pones y te quitas rápidamente. Habría que probarlo. ¿Qué más cosas hay en el tema este? Hay gente que está diseñando, que ya tiene diseños de código abierto, de diseños que lo puede copiar cualquiera que quiera seguir esas especificaciones, que son una especie de escafandras, es una especie de camiseta con casco y manga larga, que tiene en la parte de la cintura por detrás, te cuelgas un pequeño motor eléctrico que te envía aire a presión al interior de la escafandra, como si fuera una escafandra de buzo, pero para acercarte a entornos en los que pueda haber una gran probabilidad de contagio. Entonces, el aire que entra dentro de la escafandra entra con una cierta presión, con lo cual no hay aire que entre, sino que siempre está saliendo de la escafandra y entra filtrado. Y eso se cree que puede dar una protección muy buena y hacer la vida muy tolerable para la gente que trabaja en entornos de alta exposición o para gente a la que queramos proteger especialmente, por el motivo que sea. Bien, entonces hay gente que está hablando también de cascos y gente que está hablando de muchos otros sistemas que se pueden utilizar. Todos esos sistemas hay que ver las especificaciones, hay que comprobarlos, hay que medir su efectividad. Bien, yo creo que esto termina la exploración del tema de las mascarillas. Hay otra cosa importante para mi gusto, que es que dentro de la mascarilla estamos nosotros, que somos personas muy variadas. Hay personas que no pueden ni siquiera ponerse un abrigo porque tienen claustrofobia y se sienten atrapados dentro de un abrigo y se tienen que poner un abrigo que sea así y no un abrigo que sea desde arriba hacia abajo. Hay personas que tienen sensibilidad a los tejidos, hay personas que tienen alergia que por lo que sea son extremadamente sensibles a eso. Digo esto como argumento en contra de que estas cosas se hagan obligatorias a punta de pistola. Tenemos que reconocer que todos somos distintos. Si hablamos unos con otros, si procuramos convencernos en lugar de vencernos, si escuchamos cada uno lo que dice el otro y mejoramos los diseños, entra dentro de lo posible que encontremos una situación en la que haya, dependiendo de las circunstancias, puede haber un momento en el que sea muy bueno que el 80% de la gente que está en la calle tenga mascarilla. Y si eso es así y nos llevamos bien, podríamos conseguirlo y podríamos tener un efecto unido al resto de las medidas.
Y el resto de las medidas es algo que yo quería decir ahora, porque si no lo digo reviento, que es cuando la gente habla de distancia social, creo que esa palabra habría que traducirla dentro de nuestra cabeza y traducirla por un concepto que creo que es un poco mejor, que es que lo que estamos hablando no es de medir metros entre nosotros. Cuando la gente habla de distancia social, parece que estamos hablando de medirlo en centímetros, en metros, y en algunos anuncios ponen hasta cocodrilos, ¿no? ¿En cuántos cocodrilos de distancia está la gente? Yo creo que la variable que nos interesa realmente es el número de contactos respiratorios por persona. Si nosotros vemos lo que le pasa a un niño que está en el colegio y que está en una clase con otros 20 o 30 niños y que luego va al recreo y sale al patio y hay otros 50 y luego va a clase de música y a clase de ballet y a jugar un partido de fútbol y se sube en el transporte colectivo y va al comedor y luego va con su familia. Todo eso son contactos respiratorios que estamos sumando. Cada uno de los grupos puede ser pequeño, pero si el conjunto de grupos con los que tú interactúas respiratoriamente es de 100 o más, eso es invitar a que el virus se propague con una facilidad que no queremos. Si tú fueras un virus, ¿tú querrías una situación de carnavales o una situación de mañana de domingo tranquilita en la que la gente está sobre todo en su casa y que algunos salen pero con tranquilidad? Eso es lo que tenemos que hacer, tratar de buscar reproducir la situación de la mañana tranquila de domingo en lugar del carnaval. Y, y a eso le podemos añadir como elemento extra mascarillas, visores o lo que sea, lo mejor diseñados y lo mejor comprobados y lo mejor utilizados posible. Dependiendo, como siempre, de la información epidemiológica de qué es lo que está pasando en nuestro entorno. Si estamos hablando dentro de 5 años, cuando no haya pandemia, suponiendo que no haya otra, entonces no hay por qué usar mascarillas en absoluto. Y si estamos en una situación en la que queremos que los contagios se reduzcan todavía más porque queremos realmente acabar de vencer, a lo mejor resulta que es el momento de usar mascarillas. Tenemos que seguir hablando de esto, ¿no? Bien, les voy a dejar como regalito final una foto fija de este dibujito que he estado un ratito preparándolo para ustedes. Bueno, nos vemos, seguimos hablando.